Pasando ahora del análisis vertical al análisis horizontal, que sería cuánto crecen las cuentas porcentualmente año a año respecto a ellas mismas, podemos ver que los principales rúbricos de el activo corriente, que serían los clientes y otras cuentas por cobrar, en el análisis horizontal respecto al año 2018 crece un 4% para decaer demasiado a un 64% en el año 2020 con respecto al año 2019. Crece demasiado en el año 2021, sigue creciendo, pero se baja la tasa de crecimiento en el año 2022 un 35%. La rúbrica de efectivo y equivalentes a efectivo en el año 2018, en el análisis horizontal tenemos que para el año 2019 con respecto al 2018 baja un 41% para incrementarse demasiado aún más de 2000% en el año 2020. Y debido a este crecimiento tan grande, que es muy difícil de mantener, vemos que empieza a caer en más o menos un 50% al transcurrir del año 2021, 20 y 22. Dentro de los activos no corrientes, las inversiones que en el análisis horizontal tenemos que crecieron un 5% respecto al 2018 en el 2019, bajan en el 2020 alrededor de un 9%, se incrementan un 16% para el año 2021 y en el año 2022 vuelven y bajan casi un 10%. Propiedad, planta y equipo, podemos ver que en el año 2019 crecen un 6% respecto al 2018, crecen menos en el año 2020 para crecer un 16% en el año 2021 y en el año 2022 mantenerse en un 7%. Respecto a los pasivos corrientes, tenemos que los proveedores, que serían las cuentas por pagar a los proveedores, en el año 2019 crecen solamente un 3% para crecer más en el año 2020, casi 4 veces más, y en el año 2021 duplicar ese 12% hasta llegar a un 25%, y en el año 2022 crecer pero una tasa menor del 8%. Los activos no corrientes, la rúbrica más importante sería los proveedores y otras cuentas por pagar no corrientes a más de un año. En el año 2019 crecen solamente casi un 1% respecto al 2018, pero vemos que crecen demasiado en el año 2020 respecto al 2019 para decaer en el año 2021 casi en la misma tasa, pero con un crecimiento contrario. Aquí decrecen un 22%. En el año 2022 crecen, a pesar de haber decrecido en el año anterior, crecen un 37%. El patrimonio, vemos que se mantiene en el 38% en el año 2019 para estar en un 4%. Decrece el patrimonio en 2020 en casi un 30% para luego crecer un 40%, y en el año 2022 vemos que vuelve a crecer casi en un 20%. Vemos que son muchas las oscilaciones del patrimonio. Y respecto a la utilidad bruta, como pudimos ver que en el año 2019 disminuye casi un 10% para seguir su tendencia a la baja en el 2020. En el 2021 repunta el crecimiento, pero no crece tanto en el 2022. La utilidad operacional en el año 2019
tiene un decrecimiento cercano al 1%, decrece aún más en el año 2020 para luego crecer a una tasa del 72% en el 2021 y volver a decrecer en el año 2022 a un casi 38%. La utilidad antes de impuestos, vemos que en el año 2019 crece un 3%, decrece demasiado en el año 2020 a un casi 35%, para luego volver a crecer y, como vemos en las diferentes utilidades, el año 2019 decrece, crece en el 2021 y vuelve y decrece en el año 2022, como con casi todas las utilidades. Luego pasamos a los indicadores de actividad, que serían principalmente los activos fijos. Vemos que la rotación de activos fijos, que mide la eficiencia con la que una empresa utiliza sus activos para generar ingresos, en el año 2019 se mantiene en una rotación del 0,4 y se mantiene relativamente estable durante los 4 años, para finalizar en el año 2022 con 0,571 días. La rotación de los activos fijos, que sería lo mismo pero aplicado a aquellos activos que duran más de un año, vemos que estos rotan casi cada 2 días y se mantienen más o menos así durante los 4 años. La rotación de inventarios, que sería cuántas veces una empresa vende, repone sus inventarios en un periodo, podemos ver que se mantienen en una rotación de 4 veces y crecen hasta una rotación de casi 5 veces en el año 2022. Los días de inventario pasan de 78 a 85 para mantenerse más o menos en el 70 en el año 2022, y un promedio en los 4 años de 76 días de rotación de días de inventarios. En la rotación de las cuentas por cobrar, que serían cuántas veces la empresa puede convertir sus cuentas en efectivo durante un periodo, vemos que se mantienen en casi 2 durante los primeros 2 años, para llegar a casi 3 veces y media en el año 2022. Los días de cuentas por cobrar, vemos que en el año 2019 son de 210 para llegar casi a la mitad en el año 2022, y el promedio es de 155 días de cuentas por cobrar. Luego en la rotación de las cuentas por pagar, vemos que se mantienen más o menos en 0,5 para luego incrementar a 0,6 veces, y que los días de cuentas por cobrar se mantienen en casi 650 en promedio en los primeros 2 años, pero hay una fluctuación muy notable de 756 a 540 días en el año 2022 con respecto al 2021, con un promedio de casi 700 días en la rotación de cuentas por cobrar. El ciclo de efectivo, que sería el tiempo que transcurre desde que una empresa paga por los bienes que compra hasta que recibe el pago de sus clientes por las ventas realizadas, se mantienen en negativo de 400 y pasan a menos 371 días en el año 2022. La
rotación del capital de trabajo neto operativo se mantiene en el año 2019 en 6 veces, no incrementa mucho en el año 2020, incrementa un día, pero vemos que es muy significativa el incremento de 154 veces en el año 2022. Pasando a los indicadores de liquidez y endeudamiento, vemos que respecto a la razón corriente, que indica la capacidad de una empresa para pagar sus pasivos de corto plazo con sus activos corrientes, en el año 2018 está en 1,3, se mantiene relativamente estable, aunque baja en el año 2019. Vemos una tendencia a la baja en el año 2020 para ver que cada vez es menor su indicador de razón corriente. La prueba ácida, que sería la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo sin depender de la venta de los inventarios, vemos que se mantiene más o menos en un ratio de 1 para luego bajar en el año 2020. En el año 2021 baja aún más esta ratio de prueba ácida para llegar casi a la mitad con un ratio de 0,67 en el año 2022. El capital de trabajo vemos que se mantiene en 776 para el año 2018, baja para el año 2019, sigue bajando en el año 2020 y llega a ser negativo en el año 2021 para luego pasar ese ratio de 0 y estar en 13 en el año 2022. El indicador de liquidez personalizado de la empresa, vemos que en el año 2018 es de 0,16, baja y sigue una tendencia a la baja hasta llegar al 2022 con un ratio de 0,3 aproximadamente. Los indicadores de endeudamiento, vemos que el total de la deuda expresada, recordemos, en miles de millones de pesos, decrece hasta el año 2022 con respecto al año 2018. Año a año va decreciendo. El nivel de endeudamiento vemos que baja debido a que el total de la deuda también baja. El apalancamiento financiero vemos que crece respecto al del año 2019 al año 2020 para mantenerse relativamente estable. El apalancamiento financiero igual vemos que se mantiene relativamente estable. La cobertura de intereses, que indica cuántas veces los ingresos operacionales de la empresa pueden cubrir los gastos por intereses, vemos que está en más o menos 7 en el 2018 para incrementarse en el año 2019 a un ratio de 12, vuelven a disminuir a un ratio de 4 en el 2020 y vemos que fluctúan del año 2020 para subir en el año 2021 y volver a bajar en el año 2022. El impacto en la carga financiera, que es el indicador que mide el impacto que tiene el endeudamiento sobre los costos financieros y la rentabilidad de la empresa, vemos que está en un 6% para el año 2018, fluctúa bajando en el año 2019, volviendo a subir y manteniéndose relativamente estable a un 9% en el año 2022. Los indicadores de rentabilidad, como lo son el margen bruto, que refleja el porcentaje de ingresos que queda después de deducir el costo de las ventas, vemos que está en el año 2018 en un 75% y tiene una tendencia muy clara a la baja de un 68, 64, 60,
llegando a 52% en el año 2022. El margen operacional, que mide la rentabilidad de las operaciones de la empresa antes de impuestos e intereses, vemos que en el año 2018 es del 46%, se mantiene estable en el año siguiente para bajar y volver a subir en los siguientes años y fluctúa nuevamente pero a la baja en un 25% en el año 2022. El margen EBITDA vemos que está en un 56, en un 51%, se mantiene para el año 2019 y fluctúa nuevamente, bajando en el siguiente año, subiendo en el 2021 y bajando en el año 2022. El margen neto vemos que está en el 53%, se mantiene relativamente estable como los demás márgenes de rentabilidad y que baja en el año 2020 para luego subir y luego volver a bajar en el año 2022. El ROA operacional, que mide la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos operativos para generar utilidades antes de impuestos e intereses, vemos que se mantiene en el 22% para el año 2019, baja y como la mayoría de indicadores de rentabilidad baja en el año 2020, sube para volver a bajar en el año 2022. Vemos que pasa más o menos lo mismo aquí con el ROA, que está en un 25%, se mantiene más o menos estable, baja en el año 2021 y vuelve a subir en el año 2022. El ROE, que mide la rentabilidad para los accionistas, vemos que está en un 64%, baja en el año 2022, vuelve a subir como la mayoría de indicadores de rentabilidad en el año 2021 para luego volver a bajar en el año 2022. El análisis de DuPont, que descompone el ROE en tres componentes para analizar las fuentes de rentabilidad en margen bruto, rotación de activos y apalancamiento financiero, vemos que está en un 52% para luego bajar en el año 2021, en el año 2020, para luego volver a subir en el año 2021 y bajar a un 30% aproximadamente en el año 2022. Aquí está más desglosado el análisis de DuPont y con esto terminamos el análisis financiero de la empresa Bavaria. Muchas gracias.